tuvimos la oportunidad de dedicarnos exclusivamente a la reflexión dramática, a la escritura dramática o ese pensamiento creativo, ¿no? Darse cuenta que uno está jugando con elementos dramatúrgicos que de repente uno no, simplemente los ocupaba, pero no era consciente de qué estaba haciendo. No tiene nada que ver con el ego del dramaturgo, sino con el lugar lógico que debe ocupar un texto dentro de un proyecto. O sea, me di cuenta de lo importante que es el tiempo en la escritura. Y tomarse ese tiempo y trabajar un texto hasta sentir que está listo, ¿cierto? Yo creo que la experiencia aporta en el sentido de que nos entrega herramientas que vistas desde otro lugar. Alcancé a comprender la estructura de mi obra, sumergirme en ella y profundizar en ella. Como no tener miedo a cambiar la obra, no tener miedo a indagar en uno mismo. Finalmente, lo que nos propuso el Royal era escribir la obra que nosotros quisiéramos. Fue una experiencia de co-creación. Fueron 12 dramaturgos jóvenes chilenos trabajando con expertos del Royal Court Theatre que tienen una mirada internacional muy amplia, que podrían trabajar en conjunto para terminar con nuevas obras que son claramente obras chilenas, pero hecho con un trabajo en conjunto que refleja un poco el contacto más internacional. Yo creo que la importancia o la particularidad de hacer un taller de dramaturgia en Chile con las características que tuvo radican un poco en el oficio o en la dedicación al oficio, porque la gran mayoría de dramaturgos en Chile no se dedican solo a la escritura dramática, sino que muchos venimos del mundo del teatro y nos dedicamos a muchas más cosas que solo a escribir dramaturgia, y eso justamente era algo que les parecía muy divertido quizás por un lado a los ingleses, que no nos dedicábamos solo a escribir. Hay algo que es muy básico que se le hizo mucho hincapié, que son los borradores, que uno pensaría que uno lo sabía de antes y que lo hacía, pero en mi caso yo no lo hacía, no sé por qué, creo que mis obras anteriores hubiesen sido mucho mejores si lo hubiera hecho. Fue muy potente el poder como toparse con una instancia tan profesional y al mismo tiempo humana como estos talleres. Y en la que uno pensaba también, uno creía que iba a llegar a estos talleres con estos ingleses y iba a ser algo muy solemne y serio. Y también uno se sorprendió por lo humano, el grupo que se conformó, el diálogo que se conformó. Entonces ellos también querían como aprender de nosotros un poco con las mismas ganas que nosotros queríamos aprender de ellos. Entonces creo que eso también hizo que todas las instancias fueran mucho más importante como en crecimiento, no solamente profesional, sino que emocional también, de alguna manera también. Leer las obras de los compañeros, como para que finalmente uno escuche ese texto y pueda verlos desde otro punto de vista, porque finalmente uno como dramaturgo se puede encerrar mucho y como que se roda. Entonces es muy buen ejercicio pasarle la obra a otros para que la lean y uno simplemente escuchar ese texto. Y esa experiencia fue muy buena. Había aprendizajes concretos, como truquitos del oficio que siempre se agradecen, pero sobre todo había una disciplina que tiene un sentido, porque la idea es que ellos creen que el teatro sirve para cambiar el mundo y a la base del teatro está la dramaturgia. Uno podría discutir esas dos cosas, pero si uno asume esas dos cosas, entonces no tiene más opción que trabajar muchísimo las obras que va a hacer, porque lo que a uno le interesa es cambiar el mundo. Entonces el problema deja de ser si la obra es perfecta o no por el gustito propio, sino para cambiar el mundo. La metodología de los profesores del Royal Court es muy mixta. Y eso es algo nuevo para nosotros, o por lo menos para mí. A mí me pareció que era como un taller de cine también al mismo tiempo, como de guión de cine, como muy desde la estructura también. Eso fue algo nuevo, como mezclar ambas visiones, como una mucho más cuadrada y una mucho más sensible. Siento que el estilo de mi dramaturgia sí se ha modificado un poco. Podría ser que mi trabajo antes resultaba bastante antojadizo, como bastante de instinto, lo cual estaba bien también, pero ahora eso se ha profesionalizado un poco. Hay un método, ¿cierto?, que en el taller uno va descubriendo y también para responder a este taller cada uno se va armando su pequeño método. Nos hacían tener mucho control sobre el texto y como yo finalmente quedé con la sensación de que después de los 3 seminarios o 3
instancias mi texto se defendía solo y no necesitaba en realidad nada más que ser leído para comprender lo que yo quería decir. Y eso es gracias a que ellos te hacían pensar y tomar conciencia en todos los elementos que tiene un montaje, ¿cierto? El hecho de hacerlo con el Royal Court Theatre permitió, por ejemplo, que varias de esas obras fueron mostrados en Londres en septiembre de 2013. Y eso también fue un aporte muy grande a la escena teatral del Reino Unido, que siempre está interesado en aprender de lo que está pasando a nivel internacional. Eso también sirvió para difundir la cultura, la creatividad chilena en el Reino Unido y aportar a la escena creativa ahí. I think it was this incredible commitment that the Chilean writers had. It's very rare that you have 12 writers and they deliver every draft on time and work with such enthusiasm and such focus. There was always this incredible value on both sides of what we were doing. And I guess the quality of the plays themselves. I mean, we do have 12 plays. They've all been published in Spanish. We brought 5 of them back to London, and they were so well received. And I think it's a very special subject matter that in almost all of the plays touch the fact of Chile's past and its effect on the present, but in so many different ways. Nosotros queremos regionalizar esta experiencia que fue preciosa y que tiene un gran impacto, que tuvo el gran impacto en la comunidad artística chilena. Lo quisiéramos trasladar también a una realidad más latinoamericana. Entonces, nuestra propuesta es que hacer otro taller con dramaturgos de Perú, de Bolivia, de Uruguay y de Argentina, para lo que ya hemos comenzado las distintas relaciones que establecemos como fundación y, por supuesto, integrando también otros dramaturgos nacionales. Creemos que este proyecto es un modelo a repetir, a perfeccionar, de trabajo entre instituciones que fomentan la creación y dan estas oportunidades a los creadores chilenos. Un poco lo que pensamos a futuro, la proyección, tiene que ver con la publicación de los libros de momento. Que no sabemos qué alcance va a tener, o sea, es como que hubiéramos tirado una piedra a un lago y esas ondas no sabemos si van a llegar a alguna orilla que desconocemos de ese lago. Entonces tenemos muchas ganas de que en 5 años más podamos mirar y a ver qué ha pasado con las obras. Probablemente alguna se va a ver estrenado en alguna parte que no imaginábamos que iba a llegar, o va a ser la inspiración para otro autor o para un director en alguna parte del país. Era un teatro súper producido, súper así como bien armado, pero como de obras puntúas, o sea, de obras políticas, de obras contestatarias, de obras que herían sentimientos, de obras que podían ser censuradas. El Royal es como un lugar donde era súper pro, bacán, pero también con sentido y arriesgado. Y, por supuesto, desde la dramaturgia y apostando por la innovación desde ese lugar. Bueno, el Teatro del Royal Court es, creo que, el único en el mundo donde la palabra es el énfasis y lo más importante. Yo creo que para uno que escribe es como, de verdad, algo único y que ganas de estar ahí todo el día, porque todo gira en torno a la palabra, todo gira en torno a la dramaturgia, al texto, desde, no sé, la producción, desde ir al teatro, desde el convivio teatral que ocurre en el Royal Court. Y yo creo que eso acá en Chile por lo menos yo no lo conocía. La maquinaria de producción que hay detrás del desarrollo de la dramaturgia en el Royal Court nos da muestra de que posiblemente la dramaturgia también sea otro género más, sin dejar de ser teatro tampoco, pero el nivel de producción es altísimo y está como entre lo que es el teatro y el cine a veces, porque es una verdadera industria que a mí me dejó muy impresionado, porque hay un equipo para cada cosa, no solamente para la dirección o la actuación, sino que está el productor de esto, el productor de esto otro, una inmensa capacidad de visionar la dramaturgia desde otro aspecto. Y como digo, sin dejar de ser teatro.
a la ida del viaje yo no sabía nunca sé qué escribir cuando preguntan la profesión. Soy actriz, pero dramaturga y bueno, guionista. Pero a la vuelta del viaje escribí muy convencida que era dramaturga, y eso creo que fue una señal que me dio el Royal Court.